Si lo tienen, digan un fuerte amén. Aleluya. Dice su palabra en Hechos 8, 26, 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Parte del 27 dice: entonces él se levantó y fue. Ahí cierre sus ojos. Señor Jesús, una vez más, Dios, me presento ante ti, Dios. Tú haz la obra en este día, Dios. Tú, Señor, trae palabra. Oh, bendito Dios. Que nuestros amigos visitantes reciban, Señor, ese poder, Señor, ese Espíritu Santo, Dios. Eso bonito que tú nos das, Dios. Que podamos sentir tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tome su lugar ahí en eso. Yo cuando tenía 10 años recuerdo ser lleno del Espíritu Santo. Fue en la iglesia La Main, para los que estuvieron en La Main. A los 10 años recuerdo yo haber estado ahí sentado con mi mamá y mi papá. Para los que no recuerdan, íbamos a la iglesia y yo y mis hermanos y mis papás llenábamos una banca completa. No ocupábamos hacer fiestas porque con nosotros hacía todo un party. Pero a los 10 años pude sentir la presencia de Dios en ese lugar. Recuerdo un domingo que hubo un avivamiento y yo deseaba sentir la presencia de Dios. Miraba un hermano que tenía sus manos levantadas y me preguntaba: ¿cómo es que no se cansa de tener sus manos levantadas por tanto tiempo? ¿Qué es lo que él está sintiendo? Desde allí comenzó un deseo dentro de mí de querer sentir lo que ese hermano estaba sintiendo. Recuerdo al hermano Mundo que hizo la invitación al frente y sentí que algo me empujó. ¿Qué es lo que me está empujando? Sentí que algo me empujó y fui pasando, iba por el pasillo y la gloria de Dios no me llegó a dejar al altar, porque era tanto su poder que entre las bancas tomó el poder de Dios mi vida y ahí derramé todo mi corazón. Recuerdo que nomás estaba llorando y llorando. No sabía por qué lloraba tanto, pero se sentía bonito. Es de esas veces cuando uno llora, pero se siente bonito llorar a veces. Sentía ese poder, ese gozo que no me quería soltar de su presencia. No sé si ustedes han sentido eso alguna vez, pero cuando uno está así, uno no se quiere ni despegar. A uno no le interesa lo que está pasando alrededor, porque sabe uno que está conectado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice en Hechos 6:3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a 5 más. Allí es cuando comienza la historia de Felipe. Y quiero llevarlos así como que si nuestra mente se fuera a esos lugares. A mí cuando leo la palabra de Dios, me gusta imaginarme cosas como que estoy en ese lugar. Y así es como puedo entender la palabra de Dios más. Dice la Biblia que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. En el primer verso que leímos dice que un ángel habló a Felipe, y mi pregunta es esta: ¿por qué le habló a él? ¿Qué es lo que él tenía? ¿Por qué un ángel hablaba? En Hechos 6:1 se nos dice que Felipe fue uno de los 7 varones escogidos por la iglesia de Jerusalén para atender las viudas judías que estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de los alimentos. Felipe, siendo un hombre común como tú y yo, comenzó su ministerio sirviendo en la iglesia, repartiendo comida, simplemente así. Esto me lleva a recordar cuando empezamos la pandemia, cuando se repartió comida aquí, que miraba a los hermanos juntos trabajando, repartiendo, allí apartando las cebollas y que apartando el repollo y que apartando esto para acá y para acá, todos trabajando juntamente. Cada servicio que hacemos para Dios tal vez no parezca ser grande, pero para alguien más es de gran ayuda.
Felipe comenzó sirviendo en el templo. A Felipe no le importó en qué puesto lo pusieron. Lo que él quería es servir. Lo que Felipe no sabía era que Dios tenía diferentes planes para él. Como leímos en Hechos 6:3, el requisito para servir es ser llenos del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿cuál es el secreto que Felipe tenía? ¿Qué es lo que Felipe tiene que un ángel le habla y él responde, siendo un servidor nomás? ¿Por qué no le habló a un apóstol mejor? Que ellos estaban más conectados con Jesús. Más le habla a Felipe. Hermanos, para estar llenos del Espíritu Santo tenemos que estar en comunión con Dios, en oración y pasando tiempo leyendo sus escrituras. Por ahí escuché a alguien que dijo, la única manera de conocer cuando Dios te habla es cuando pasas tiempo con Él. Por ejemplo, si yo, que conozco la voz de mi esposa, si ella me llamara por teléfono de un número que no es del de ella, y contesto y escucho su voz, sé que es ella, aunque el número no es el de su celular, pero sé quién es ella. ¿Por qué? Porque he pasado tanto tiempo con ella que conozco su voz. Entre más tiempo pasemos nosotros con Dios, más podemos reconocer su voz. Aquí a Felipe le habló un ángel y él rápidamente reconoció quién estaba hablando. En Hechos 8 cuenta la Biblia que Felipe comenzó a predicar el evangelio en Samaria, en un tiempo cuando había una gran persecución contra la iglesia. Yo imagino que cuando Felipe fue escogido para servir, él pensaba que solamente ese iba a ser su puesto, que allí se iba a quedar sirviendo todo el tiempo que iba a vivir. Pero Felipe no sabía que Dios tenía un plan perfecto para él. Donde estás tú ahorita, Dios tiene un plan perfecto para ti. Amén. Allí en Hechos 8, si abren sus Biblias, si mantienen sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 8, vamos a buscar quién es este famoso Felipe. Dice el 1: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Dice que la iglesia estaba bien cómoda en Jerusalén, porque aún allí la iglesia crecía rápidamente. De eso de que estaba creciendo rápidamente la iglesia, por eso escogieron a 7 varones para que atendieran las necesidades que estaban pasando en la iglesia. No fue hasta la persecución que fueron forzados a salir a predicar el evangelio. Póngase a pensar, hermanos, que tal vez la pandemia nos está forzando y nos forzó a salir aquí. Nos está forzando a hacer algo mejor. Se supone que eran los apóstoles que debían de haber salido a predicar a otras tierras, pero Felipe, un simple hombre, Felipe común, solo tuvo que contestar el llamado de Dios. Hermanos, tenemos el llamado de Dios en nosotros y solo tenemos que contestarle. No importa dónde nos pongan, pero si estamos fieles en ese puesto, Dios nos va a llevar a sus lugares más altos. Aleluya. El versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime se escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Qué fácil se la pusieron, ¿verdad? La gente facilito allí escuchando. Y hay veces que nosotros queremos hablarle a alguien y se nos hace muy difícil hablarles de Dios. Es de que no quieren o porque en realidad no están poniendo atención. Pero dice aquí que a Felipe todos lo escuchaban, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. En cuanto llegó Felipe a esa ciudad, empezaron a sanar, los paralíticos empezaron a levantar. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y su palabra dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y yo me imagino a Felipe llegando a ese lugar con el Espíritu Santo, a una ciudad mala, a una ciudad donde no creían.
sacando demonios y levantando paralíticos, sanando enfermos con el Espíritu de Dios. Aleluya. Hermanos, ninguna persecución los paró de predicar el evangelio. Por donde ellos iban, llevaban las buenas nuevas de salvación. En estos tiempos tal vez nos puedan tapar la boca, pero que no nos detengan de predicar y compartir el evangelio de Dios. Que una máscara no nos detenga de decir: Dios te ama, Dios te ama y Dios tiene algo para ti. Amén. El enemigo es mentiroso. El enemigo es mentiroso, hermanos. A Felipe una persecución no lo detuvo. A nosotros una máscara no nos puede detener. Tenemos que seguir predicando su evangelio. Tenemos que seguir proclamando quién es Dios. Aleluya. Dice la Biblia que Felipe estuvo en Samaria, donde predicó de Cristo, y su predicación estuvo acompañada de sanidades y milagros. Había un gran gozo en esa ciudad. Todo esto sucedió porque un hombre común decidió confiar en Dios. Tú y yo necesitamos confiar en Dios y creer en el llamado que Él tiene para nosotros. Aleluya. Imagínate qué es lo que Dios puede hacer contigo. ¿Qué es lo que Dios puede hacer conmigo? Yo llevo desde cuando tuve 15 años me entregué a Dios, me bauticé. Ya llevo, cuando me preguntan mi edad, siempre les digo que tengo 21. Pero ya las canas no me dejan mentir. Pero tantos años que llevo ya en el evangelio. ¿Y qué es lo que Dios quiere más? Dios quiere más de mí. Dios quiere más de mí. Dios quiere más de ti. Aleluya. Tan solo ocupamos ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Tal vez digas: esta persona no quiere escuchar nada de la palabra de Dios. Déjame te digo que la Biblia nos cuenta que Felipe mantuvo su confianza en Dios, que hasta un mago que tenía a toda la gente, de la más pequeña hasta el más grande, confundidos, fue salvo. Y si no me creen, vayan a Hechos 8, 9 al 13, que dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía su magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, tan ciegos los tenía que la gente decían: este es el gran poder de Dios. Con la magia que él hacía, esto, la gente decía: este es el gran poder de Dios. Estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, a un hombre simple, un hombre común, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y los tenían atónitos. Para Dios no hay imposibles, hermanos. Paz de Cristo. Dije: para Dios no hay imposibles. Él es un Dios de poder, un Dios que te está llamando para su servicio. No nos quedemos donde estamos, busquemos más para Dios. Tal vez pienses que no puedes o que no tienes la capacidad de hacer más. Dios en este día te llama para hacer más, porque Él te ha dado el poder para vencer. Dije: Dios nos ha dado el poder para vencer, y Dios quiere hacer más en nuestras vidas. Tan solo ocupamos estar llenos del Espíritu Santo. Dile al que está al lado tuyo: tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Oh sí, Señor. Pero la historia no termina allí con Felipe. Algo muy interesante que pasa después de que él llega a esa ciudad y hace milagros, sanan, no él sino Dios, sanan los enfermos. La historia sigue, dice el 26, que un ángel le llamó a Felipe, y Felipe fue donde él lo mandó. Yo imagino que Felipe estaba en su mejor momento, donde vidas eran sanadas, vidas estaban entregadas a Cristo, y muchos aceptaban el llamado. Dios estaba haciendo grandes cosas en aquel lugar. Pero Felipe, siendo un siervo, sin que nadie lo conociera, pero lleno del Espíritu Santo, multitudes escuchaban lo que él predicaba. Él ya no era tan solo un siervo. Dios lo había llevado
llenado con su Espíritu Santo y lo había convertido en un evangelista. Aleluya. ¿Quién quiere ir más para arriba? ¿Quién quiere hacer más cosas para Dios? Aleluya. Imagínate que tú estás en tu mejor momento, ya con una carrera terminada, una buena casa, un buen carro, ya estás bien, y te dice un ángel: deja todo y vete. Yo imagino a Felipe ahí sentado. Yo creo que estaba preparando el siguiente mensaje, porque multitudes lo estaban esperando. Yo imagino a él que ahí está sentado y le habla a un ángel y dice: deja todo y vete. Imagínate qué pasó por su mente. Después de que llegó a esa ciudad y tanta gente estaba creyendo lo que él estaba predicando, le dice un ángel: vete al desierto. Van a haber veces que el Señor nos va a hablar a nosotros y nos va a decir: deja todo y ve a este lugar. Vamos a ver por qué lo mandó al desierto. Hechos 8:26. Pero un ángel habló a Felipe diciendo: levántate y vete hacia el del sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Porque es que un ángel del Señor manda a Felipe al desierto. Si donde él está, están pasando milagros, vidas están siendo salvas, ¿por qué al desierto? Continúa en el 27 y dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etiopios, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volviendo, sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Primeramente le habla un ángel y le dice: vete al desierto. Y luego escucha la voz del Espíritu Santo que le dice: acércate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Hermanos, la historia continúa y cuenta que el eunuco estaba hambriento de Dios, y Felipe le explicó lo que estaba leyendo porque él no entendía. Dice la Biblia que desde allí comenzó a ministrarle y el eunuco aceptó. Luego pasan por un lugar donde no hay agua y él pide ser bautizado. Felipe solo le hace una pregunta: si crees de todo corazón, lo puedes hacer. Yo imagino qué tanto fueron platicando en ese carro que él pudo aceptar el llamado de Dios. Lo bautizó y dice la Biblia que el Espíritu Santo lo arrebató a Felipe y se lo llevó hacia otro lugar, y él siguió predicando el evangelio. Esta historia parece como una historia de película, como una película de tensión. Dices: wow, ¿cómo que un espíritu lo arrebató y se lo lleva a otra ciudad? Como esas películas que pasan, que están en un lado y al para el otro lado están en otro. Y así estuvo Felipe. Estuvo en el desierto y fue a predicar la palabra de Dios, y el mismo Espíritu de Dios lo sacó de allí y se lo llevó. Cuando el Señor Jesús habla en nuestro corazón, Él nos va a llevar a lugares donde no queramos ir, pero el Espíritu de Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Aleluya. Hermanos, en esta mañana te invito que no permitas que nada nos pare de servir a Dios, y que si siempre busquemos estar llenos del Espíritu Santo. A Felipe lo motivó una persecución, y a causa de esa persecución muchos fueron salvos y sanos. Nada lo detuvo de predicar el evangelio. Imagínense, una persecución lo sacó de donde estaba, de un lugar cómodo. A veces nosotros estamos en lugares cómodos y no queremos salir de allí, pero no esperemos que llegue la persecución y nos saque para ir a predicar su evangelio. Yo creo que con la pandemia ya tenemos para seguir predicando su evangelio. No ocupamos que venga una persecución para seguir diciendo que Dios salva, que Dios liberta, que Dios, en Él tenemos la salvación. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie, hermano. Fue un mensaje corto, pero fue lo que Dios puso en mi corazón en esta semana.
Y créanme que para traer el mensaje hubo batallas, pero para la honra y gloria de Dios, en Él somos más que victoriosos, porque Él nos ha dado la victoria. Y cuando Dios llama, lo único que tenemos que hacer es obedecer. A Felipe le habló y él no renegó. Él dijo: yo voy, porque sé que es lo que Dios está haciendo. Felipe estaba mirando grandes maravillas, grandes cosas en ese lugar, pero el Señor le dijo: vete al desierto. Y él no dijo nada. Vamos a llegar a estar en el momento más mejor de nuestra vida, y va a venir una voz que nos va a decir: vete al desierto, porque hay una vida que necesita de Cristo. Tal vez no tengamos que ir tan lejos. Allí en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, hay una vida que necesita de Cristo. A veces buscamos ir a esos lugares lejos cuando el vecino de atrás necesita del Señor. El etíope, el eunuco, acababa de venir de Jerusalén, de estar en un templo adorando, y aún así él seguía buscando de Dios. Dios miró eso, que él estaba hambriento de él, que le mandó a Felipe para que le predicara su evangelio, para que él fuera a aceptar esa palabra. Una alma nomás. Cuando Felipe estaba encargado de que multitudes lo iban a escuchar, una alma estaba necesitada de Dios. Tú y yo tenemos el poder para vencer, tenemos el poder para ir y llevar el evangelio a toda criatura. Comencemos en nuestro vecindario, comencemos en nuestro trabajo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Es todo el requisito que Felipe ocupaba, ser lleno del Espíritu Santo. Como les conté al principio, cuando fui lleno del Espíritu Santo no me quería soltar. A esa edad no sabía qué era, pero se sentía bonito. En este día Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. Y allí en tu lugar solo levanta tus manos y deja que Dios haga y termine la obra que está haciendo en ti. Oh Señor, tú nos has traído a este lugar en este día, Señor, y nos has mostrado que a un simple hombre, Señor, un hombre común, tú lo usaste, Dios, y lo llevaste, Señor, y hizo grandes maravillas, Señor, porque estaba lleno del Espíritu Santo, Dios. En este día, Señor Jesús, tal vez la pandemia, Señor, me está atemorizando, Señor, pero quiero ser lleno del Espíritu Santo, porque no sé qué es lo que me espera el 2021, Dios, pero sé que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, grandes cosas van a pasar en mi vida, Dios. Te pido, Señor, que en estos momentos, Dios, llenes, Señor Jesús, nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar con libertad, Señor. Hemos venido, Dios, a recibir de ti, Señor, y no nos queremos ir, Señor, sin haber sentido aquello bonito que tú nos das, Padre Celestial. Oh, gracias, Dios. Ahí en tus propias palabras solo dale gracias a Dios. Aleluya, aleluya.